Bueno, entonces como les decía, este núcleo de métodos que viene va a irse volando porque es de un mes. Entonces es importante que estén muy pendientes, que pongan mucho cuidado, que hagan los ejercicios que les ponen. Si tienen dudas, háganlos, hagan ejercicios. Um, pero sí, o sea, no se preocupen, hay muchas cosas, hay muchas personas que le meten mucho susto y mucho misterio al asunto, que es la materia más difícil, que yo no sé qué. No es el hecho de que porque es difícil, sino porque como se va tan rápido, eh, si tú no eres juicioso, puede que te pierdas fácil, pero no se preocupen, que para eso estoy yo, para hacer talleres, para ayudarles en lo que necesiten, y bueno. Um, entonces vamos a manejar, vamos a hacer, les voy a explicar unos temitas que es importante que sepan para que, como les decía, cuando lleguen al núcleo de metas no estén tan perdidos. El día número 1, o sea, hoy, vamos a ver un poquito del manejo de Excel, vamos a ver unas fórmulas de Excel que van a utilizar y vamos a ver un poquito de lo que se llaman métodos de restricciones o más que todo como el manejo de menor que, mayor que, cómo identificarlos, etcétera, etcétera. ¿Tienen alguna pregunta, algo que me quieran decir antes de que empecemos? Buenas noches, mi nombre es Fidel Muñoz. Isabel, ahí te escuché que dijiste que unos quizzes y unos exámenes van a ser virtuales y otros presenciales. ¿Presencial cómo así? ¿Por aquí No, igual que la no, diferencia? me refiero a los talleres que vamos a hacer, o sea, los parciales y los quizzes, hasta donde tengo entendido, todos son virtuales, así tú seas presencial. Me refiero que hay personas que de pronto no les gusta mucho lo virtual y yo estoy ubicada en Medellín y yo los sábados, el fin de semana del parcial y el fin de semana del final, voy a hacer unos talleres presenciales, que es el mismo que voy a hacer virtual el jueves antes del fin de semana del parcial y del final, sino que hay personas que lo prefieren presencial, más que todo para el final y para el parcial. Pero de todas maneras, yo todos los talleres, todos los videos, todas las conferencias que hago, todo lo grabo y lo monto y les envío el link. Entonces, por ejemplo, si tú no te pudiste conectar el jueves del taller para el parcial, pero tú no estás en Medellín y no puedes tampoco ir al presencial, todo va a quedar grabado y tú puedes ver las conferencias, ver los talleres y si tienes... Ok, muchísimas gracias, Isabel. Listo. Hay una personita en el chat que está como personal, no le veo como el nombre. No sé si me puedes, porfa, escribir en el chat tu nombre, que estoy aquí tomando como notica las personas que están viniendo. Listo, Julio. Y Juan Esteban, sí, serán en el CEIPA en Sabaneta los sábados de 9 de la mañana a mediodía, el sábado del parcial y el sábado del final, pero igual yo toda esa información se las doy la semana entrante, o sea, yo el lunes les envío un correo presentándome, diciéndome pues que soy Isabel, que es lo que necesitan, y luego por ahí el martes en la noche les envío la programación de todos los talleres que voy a hacer, con las fechas, con las horas, y ustedes para que se vayan programando, eh, y si tienen alguna cosa, si no pueden, y podemos ver si, por ejemplo, hay muchas personas que no pueden en una hora y se puede cambiar, podemos hablar al respecto. Bueno, ¿hay alguien acá que tenga como dificultades con el manejo de Excel? ¿Le parece pues que no esté muy familiarizado con Excel? ¿O todos ya tienen como un conocimiento al menos mínimo previo de Excel?
Bueno, yo no, o sea, yo manejo una parte, pero profesional pues en Excel no soy. Sí, no, está bien. Y la importancia no es que sean profesionales, sino que al menos sepan, por ejemplo, que en Excel se pueden hacer fórmulas, que se pueden hacer tablas, etcétera, etcétera. Acá no vamos a manejar qué tablas dinámicas, nada de eso, entonces no se preocupen, es más que todo como para que sepan, pues, si quieren hacer una fórmula de suma, etcétera. Pero bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla donde tengo el taller del día de hoy. ¿Ven mi pantalla? Sí, Isabel. Isabel, qué pena. Te hago una pregunta. ¿La clase de hoy va a ser igual a la de mañana? Pues era como por fechas o son cosas distintas los que se van a ver en los otros días. Yo lo tengo planeado como cosas diferentes, porque dependiendo de cuánto nos demoremos, si no nos demoramos mucho y quieren adelantar un poquito, o si dicen, no, dejémoslo hasta aquí, que son las 7:30, y dejémoslos aquí y mañana seguimos, podemos hacerlo. Yo lo puse 2 horas, porque en caso de que alguien se quede, que quiera preguntar más cosas, que tenga más dudas, y hay que repetir cosas, pero la verdad va a ser algo muy sencillo y muy corto. Pero yo lo tengo planeado diferente. O sea, mira, el primer día vamos a ver esta parte que es como la parte de la forma algebraica, de cómo saber cuándo es un mayor que, un menor que, cómo hacer fórmulas, y les voy a explicar una cosa que se llama Solver, que es una herramienta que utiliza métodos. Y en el segundo día les hablo un poquito de tasas de llegadas, tasas de salidas y más que todo cómo convertir unidades, que eso es muy importante también, más que todo para el primer tema que van a ver. ¿Y los links de las clases dónde van a quedar, Isabel? Yo esto lo grabo, yo lo bajo a mi computador y de una lo subo a YouTube, y tan pronto lo tenga en YouTube, yo se los paso. Yo igual cualquier cosa, yo les puedo dejar acá el link del canal de YouTube donde yo tengo todo, para que tan pronto esté montado, si no les ha llegado el correo, cualquier cosa, lo puedan ver. Pero yo tan pronto monte el video de YouTube, yo les envío el link. Así que... Muchas gracias. Listo. Bueno, vamos a ver si alguien más ha llegado. Bueno, listo. Entonces, como les decía, en métodos cuantitativos, más que todo para las personas que lo van a ver virtual, es muy importante el manejo de Excel. Tranquila, Claudia, apenas estamos empezando. Para los que acabaron de llegar, esto yo lo estoy grabando, así que no se preocupen. Les decía que va a ser muy importante el uso del Excel, que ustedes sepan cómo moverse, más que todo porque, por ejemplo, los exámenes, hasta donde tengo entendido, todo va a ser virtual. Entonces es muy importante que practiquen un poquito el Excel para que puedan agilizar un poquito las cosas, que no se queden tratando de hacer el cuadrito bonito y esas cosas, que en realidad eso no es muy importante. Lo importante es que ustedes entiendan, que ustedes expliquen, aquí está esto, aquí está lo otro, etc. Para los que no saben mucho Excel, hay 2 fórmulas que se utilizan bastante, que son suma y suma producto. La suma, hay varias maneras de encontrarla. Una es, separan en cualquier casilla y ponen igual o también el signo más y escriben suma y cierran, abren paréntesis, o simplemente encuentran la fórmula y le dan doble clic y les aparece acá. Normalmente las fórmulas de Excel hay como una pequeña explicación aquí abajo de qué poner, ¿cierto? También pueden ir, si se paran acá en la parte de insertar función, les va a dar aquí una explicación. ¿Pueden ver este cuadrito de argumentos de función? Sí, correcto, ahí se ve. Número 1 y número 2 dice. Aceptar y cancelar. Exacto, espérense a ver que se me perdió el chat. Aquí está, bueno.
Entonces, como les decía, aquí hay una pequeña explicación para los que no saben pues manejarla muy bien. Entonces te dice, suma todos los números en rangos de celda, ¿cierto? Entonces pongamos números cualquiera, pongamos el número acá. ¿Con qué? Con el general. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Eliana, porfa, puedes ponerle silencio al micrófono para que no haya mucha distracción. Listo. Entonces, aquí en suma producto, en suma, entonces volvemos suma, ¿cierto? Damos doble clic, podemos encontrarla aquí, ¿cierto? Y vamos a decir, yo quiero sumar este número con este número y con este número, ¿cierto? Mientras vamos poniendo en las celdas los números que queremos, vean que se van agregando más y más y más, ¿cierto? Vamos poniendo y al final le damos simplemente aceptar y nos va a decir que que 1 más 2 más 3 es igual a 6, ¿cierto? Otra manera de hacerlo es simplemente colocando suma, damos doble clic y seleccionamos de esta manera. Dejamos hundido el mouse, corremos el mouse por las celdas en las que queremos que se sume y le damos Enter. Y nos va a decir que del 1 al 5 eso suma 15. Miren que si yo borro estos números, la suma también se borra. Es importante que tengan presente eso porque si ustedes modifican cualquier cosa que tenga fórmula, el resultado de la fórmula también se va a modificar. Listo. Si ustedes no se acuerdan cómo hacer la fórmula, cómo se llama, cualquier cosa, ustedes le pueden dar directamente clic acá en insertar función y les va a decir todas las funciones que existen en Excel, ¿cierto? Entonces te va a decir, aquí hay una categoría que dicen usadas recientemente, o podemos decir todas, financieras, fecha y hora, todas las que ustedes quieran están acá con sus categorías. Ustedes también lo pueden escribir acá como un zoom, no me acuerdo, entonces le doy ir y me dice cuáles son los que dicen zoom, ¿cierto? Y si yo le pongo suma, me va a traer todas las que diga suma, o todos los que sean de suma, ¿cierto? En usar recientemente esta suma, tengo promedio, bueno, contar, hay muchas funciones en Excel. Excel es una herramienta grandísima y para los que trabajan y utilizan Excel, saben que es algo grandísimo. Entonces, si yo le doy aquí en suma, le doy doble clic, me va a traer otra vez este cuadrito. Listo. Entonces ya, ustedes saben, está suma. Doble clic y se selecciona. También pueden encontrar esta fórmula como autosuma, la que está aquí arribita. Si yo borro esto y pongo aquí autosuma, me va automáticamente a poner suma y me va a decir, oiga, ¿dónde quiere ponerlos? Otra cosa que hace Excel automáticamente es que si yo me paro aquí en este cuadro, después de la lista de números y le doy autosuma, él dice, usted quiere sumar todo esto, o sea, automáticamente él cree que tú quieres sumar todo eso, y tú puedes decir, sí, quiero sumar todos esos, o le dices, no, nada más quiero sumar los últimos dos. Entonces te paras aquí en este cuadrito, ven que hay como un cuadrito solito aquí al final, te paras ahí y lo dejas hundido y lo vas corriendo hasta los números que quieres sumar. Listo. Entonces otra vez, suma y selecciona todo. Bueno, hay otra que se llama suma producto. Listo. Suma producto, como el nombre lo dice, es suma y multiplica, porque producto es multiplicación. Entonces, te va a sumar y a multiplicar los números que elijas, las matrices que elijas. Digamos que aquí también tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Y yo quiero sumar multiplicar este por este, luego más este por este, luego más este por este, y en vez de poner igual entonces me toca abrir paréntesis, o por cerrar paréntesis, más, y así sucesivamente. Esta fórmula nos va a facilitar mucho esa parte. Igual que suma, se puede encontrar escribiendo igual suma, y aquí está la suma, y si bajan un poquito, aquí va a estar suma producto.
¿Listo? Y te va a decir cuál es la matriz y cuál es la otra matriz. Yo quiero que todos estos se multipliquen. Entonces me toca, vean que aquí abajito te dicen, separe las matrices con una coma. Vean que aquí al lado del 1 hay una coma. En otros Excel, hay unos Excel que están en inglés, a veces se separa por punto y coma. Entonces tengan presente qué es lo que les están pidiendo ahí. En este caso nos dicen que separemos las matrices por coma, entonces listo, las separamos por coma. Y luego seleccionamos la otra matriz y le doy Enter. A ver. No se seleccionó. Esta, coma, esta. Vean que están con diferentes colorcitos, cierro paréntesis, enter, y entonces me dice que este por este, más este por este, más este por este, más este por este, más este por este, me da 55. También lo pueden hacer si quieren hacerlo uno por uno y ver si está bien, pueden hacerlo uno por uno y ver si eso está bien. Entonces, acuérdense que el por no es una X, sino el asterisco. Ese es el por el signo multiplicación de Excel, es el asterisco. Más este por este, más este por este, más este por este, más este por este. ¿Ven? Nos dio lo mismo. Listo. Esto los van a utilizar y les va a ayudar a facilitar y agilizar las cosas. Porque ahorita tenemos 10 números, pero hay veces que tienen una matriz grande. Entonces, en vez de uno por uno, más otro por otro, más otro por otro, es más fácil utilizar suma producto para así agilizar las cosas y que no se tomen tanto tiempo y se puedan concentrar en lo que es importante en realidad de la materia. Listo. Preguntas de estas dos fórmulas. A ver. Listo. Bueno. Entonces, les voy a mostrar, hay una parte, ¿cómo les digo? A ver, una de las partes más importantes de métodos cuantitativos es leer. No por el hecho de que van a leer un libro grande, no, de leer bien, de saber entender y comprender qué les están pidiendo. Hay muchas veces que queremos hacer las cosas tan rápido que no leemos bien y se nos pasa una cosa o la leemos al contrario. Listo. Esta parte de lo que se llama en métodos las restricciones o la parte de la forma algebraica de algunas palabras, es muy importante que la entiendan. Entonces, vamos a hacerlo poco a poco y ustedes me van diciendo, vení, ¿por qué? ¿Tienen preguntas? ¿Entienden? Listo. Entonces nos dice, escriba de forma algebraica las siguientes restricciones. La número 1 nos dice, se deben fabricar por lo menos 50 escritorios. ¿Ustedes qué creen que es por lo menos 50 escritorios? Mínimo 50 escritorios. Mínimo. Sí. Mínimo. Mínimo. Exacto. Igual. Exacto. Aquí nosotros lo vamos a escribir literalmente de forma algebraica. ¿Qué es? Entonces nos va a dar X, vamos a buscar la X, que sea o mayor o igual, o X menor o igual, X menor o igual, o X igual. Listo. Cualquiera de esas tres. Entonces, nos dicen que X, o lo que vamos a fabricar, que sería esa X, que es lo que todavía no sabemos, tiene que ser por lo menos 50 escritorios, tiene que ser
mayor o igual a 50. Listo, ¿sí entendieron? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no haya entendido? Todo muy bien, profe. Listo. Luego nos dice, a lo sumo se deben producir 60 mesas. Máximo. Exacto. Se tienen máximo que producir 80 mesas. O sea, eso es lo que se puede producir. Entonces, X menor o igual a 80. ¿Por qué menor o igual? Porque el límite es 80. X tiene que ser menor a 80, porque tenemos un máximo. Eso es importante que lo entiendan. Si ustedes les dicen máximo, entonces la X tiene que ser menor a eso, porque tienen un límite tope del lado derecho, ¿cierto? Si a ustedes les dicen que mínimo, entonces de ahí para arriba. Es decir, que la X tiene que ser mayor al número que les dio. Listo. Dice, la mano de obra debe ocupar máximo 100 horas. Entonces, ¿esa sería qué? No puede pasar de 100. X, Eso es igual a X 100. menos igual. Menor o igual. X menos igual, menor o igual a 100. A 100, exacto. Exactamente. Bueno, el siguiente dice, se deben garantizar 80 sillas para un cliente importante. Igual a 80. No se puede, no puede pasar de 80 ni ser menos de 80. Sí y no. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que cumplirle al cliente con la demanda de 80, ¿cierto? Pero si ustedes fabrican un poquito más, porque la producción sales por 50, ustedes pueden producir de 80 en adelante, pero no pueden producir menos. Listo. Entonces, en este caso, como es una demanda y te dicen se debe garantizar, pueden hacerse de las dos maneras, pero yo les recomiendo que en ese caso lo hagan que sea X mayor o igual a 80. ¿Sí entendieron por qué? Ya que dice garantizar, cuando diría se deben hacer 80 sillas, se hacen 80 y punto. Exactamente. Porque te están diciendo, o sea, tú le debes garantizar al cliente que le vas a hacer 80 en caso de que hagas más, porque digamos que la producción se hace, no sé, por 50, 50, 50, 50, tú no vas a hacer 50 y luego 30, porque eso puede que te cause pérdidas para las personas, por ejemplo, que saben de producción, saben que es importante pues como la manera que se hace, pero entonces ustedes le deben garantizar al cliente 80 sillas, mínimo tiene que hacerse 80, o sea, X tiene que ser mayor o igual a 80. Bueno, preguntas hasta ahora. Bueno, la inversión, voy a revisar el chat que no se me quede nadie. Ok. La inversión en propiedad raíz debe ser la mitad de lo invertido en acciones. Bueno, aquí es cuando se empieza a poner como, bueno, vamos a poner que P es igual a inversión en propiedad raíz y que A es inversión en acciones. Listo. No siempre las restricciones o el límite que ustedes les dan o el límite máximo o mínimo va a ser un número. A veces le van a decir, no, es que tiene que ser la mitad de lo que la persona hizo o el doble de lo que la otra persona hizo. Entonces ahí voy a hacerles un ejemplo. La inversión en propiedad raíz, o sea, P,
debe ser la mitad de lo invertido en acciones. Es decir, tiene que ser, a ver, igual, ¿cierto? A 2, bueno, no, A sobre 2. Porque ahí les están diciendo exactamente, debe ser la mitad. No les está diciendo mínimo la mitad, o máximo la mitad, o a lo máximo, o por lo menos, no. Le están especificando, debe ser la mitad del invertido en acciones. O sea, si las acciones fueron 10, lo invertido en acciones fueron 10 pesos, la inversión en propiedad raíz debe ser la mitad, es decir, 5. ¿Cierto? ¿Sí entendieron? Sí. Si tienen preguntas, no les dé pena, para eso estamos acá, para que saquen todas las preguntas antes de que empiecen el núcleo. Hasta ahora está claro ahí. Listo. Dice, la inversión en propiedad raíz debe ser al menos el triple de lo invertido en acciones. Entonces, ¿cómo sería ahí? Yo diría que sería P, sería mayor o igual a A por 3. ¿Por qué? Porque la P debe ser al menos, o sea, mínimo el triple de lo invertido en acciones. Y para sacar el 3 triple, veces las acciones, o sea, 3 veces A. exacto, se multiplica por 3. Correcto, súper bien. Luego nos dicen, se debe fabricar 120 carros o más. X mayor o igual a 120. Mayor o igual a 120. Porque nos dicen 120 carros o más. Hay que tener presente que muchas veces nos dicen al revés, nos dicen se deben fabricar más de 120. Entonces ese no va a ser mayor o igual, va a ser mayor, sin el igual. Listo. Déjenme ver si aquí hay uno. Máximo 100 horas, 100 sillas, por lo menos 50, ok, está bien. En este caso sería, no, en este caso sí es mayor o igual, porque nos están diciendo o 120 o más. Pero si ustedes les dicen, se debe fabricar más de 120, entonces es X tiene que ser mayor a 120, no igual. Quiten el igual. Listo. Ya les voy a explicar pues en el Excel, en el Solver, cómo se pondría. Y aquí nos está diciendo la inversión en fiducias comerciales debe estar entre 1.000 y 3.000. ¿Cómo sería en ese caso? X mayor o igual que 1000 y menor o igual que 3000. Casi. Ahí en ese caso sería 1.000, ¿cierto? Menor o igual. O sea, X va a estar en la mitad. Pongamos X primero. Y X tiene que ser menor o igual a 3.000, ¿cierto? O sea, porque ese es el límite. Y al otro lado tiene que ser mayor o igual, porque como la X está a ese lado, que 1.000. Como el 1.000 está a este lado, al lado izquierdo, esa va a ser, ustedes se acuerdan que, no sé ustedes cómo les enseñaron lo de mayor, menor. A mí, yo me acuerdo que me enseñaron con la boquita del Pac-Man. Y la boquita del Pac-Man siempre se come al mayor, ¿cierto? Entonces, si X tiene que ser mayor a 1.000, pues tiene que estar la boquita viendo a la X.
y en la punta de la carita del Pac-Man va a estar el número menor o cuál va a ser el límite menor, ¿cierto? ¿Qué es lo que hicimos en todas estas? X va a ser mayor a 120, mayor o igual a 120, entonces como X va a ser mayor o igual a 120, la boquita del Pac-Man se lo come. Eso es súper de colegio, pero pues ahí por si se van acordando. Entonces ahí deberías de organizar el que está al lado del 3000, no. El que está al lado del 3000 está como mayor a 3000. Ah, no, entonces... No, porque el límite mayor es 3000, o sea, la X no se puede pasar del 3000. Entonces, la boca del Pac-Man se va a comer al mayor, que va a ser 3000. Ah, ok. ¿Sí entendiste? Ajá. Por eso les expliqué lo de cómo identificar dónde va el número mayor y el número menor. El que acabó de llegar fue Alejandro Muñoz. Alejandro, ¿me escuchas? Bueno, supongo que sí. Estoy tomando nota de los que vinieron porque pues la universidad mira cómo les fue cómo es su desempeño, cómo les fue con el taller, etc. Exacto. Entonces, preguntas de estos. ¿Hay algo que quieran ver de pronto un ejercicio de alguno de esos que les parece un poquito complicado? Les voy a mostrar. No, yo no quiero complicarlos, ni enredarlos, ni que se estresen, pero simplemente para que vean, por ejemplo, un ejemplo, ¿cierto? Espérense, yo reviso. Yo que no sé, muy difícil. Bueno, les muestro este. Bueno, este es un ejercicio de uno de los talleres que yo di el núcleo pasado. Dice, una persona para recuperarse de cierta enfermedad tiene que tomar a su alimento 2 clases de componentes que los componentes se van a llamar A y B. Y necesita tomar por lo menos 70 unidades de A y 120 unidades de B. El médico le da 2 dietas en las que se van a concentrar de la siguiente manera. La dieta 1 tiene que ser 2 de A y 3 de B. Y la 2 tiene que ser 1 de A y 2 de B. Entonces, nos vamos a enfocar en la parte de las restricciones, que es esta que es lo que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que saber identificar con Solver, ¿cierto? ¿Cómo poner las restricciones? ¿Qué nos están pidiendo? La primera restricción que nos dijeron es que hay un componente A y hay un componente B. Que no se me haya perdido nadie. Okay. Y el componente A dice, se necesita tomar al menos 70 unidades. ¿Eso qué significaría? Voy a poner aquí abajito. Que X mayor o igual a 70. Exacto, X tiene que ser mayor o igual a 70, porque mínimo tiene que consumir 70 unidades de A. Y lo mismo con las B. Cuando te dicen y 120 unidades de B es porque también se necesita al menos 120 de B. Entonces X, o bueno, pongámosle Y, tiene que ser, o en este caso B, ¿cierto? Bueno, pongámosle Y, tiene que ser también mayor o igual a 120. ¿Cierto? Que estos dos tienen que llenarse con unas dietas. En este caso yo no lo veo como dietas, sino como alimentos. Pongamos que la dieta 1 va a ser una manzana y que la dieta 2 es una pera. Entonces nos dicen
que una manzana nos da 2 unidades de A y 3 unidades de B, y que la dieta o la pera, ¿cierto?, nos da 1 de A y 2 de B. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Sol? Hola, ¿quién llegar? Hola, Cindy. Bueno, espera, si le copio, Cindy. Entonces, como les estaba diciendo, tenemos que ver cuántas manzanas y cuántas peras tengo que comer para que juntas me den la cantidad de... no, Juan, ese al menos se refiere a los dos. Lo que pasa es que cuando uno lo lee despacio, pues parece que solamente uno. Pero dice, necesita tomar al menos 70 unidades de A y 120 de B. O sea, se necesita al menos 70 de A y 120 de B. Sería para las dos. ¿Listo? Isabel, qué pena. Lo que pasa es que te he escuchado 2 veces la palabra solver. ¿Qué es solver? Ya les voy a mostrar. Entonces, Ok. voy a volver a el taller que estábamos haciendo. Les voy a explicar primero cómo activar Solver, que esto también se les van a explicar la segunda semana de métodos. Entonces, ustedes van a que archivo, opciones, complementos, si es que carga, listo. Ir, acá donde dice ir, le dan clic y nos va a aparecer esta cosita. Entre esas está herramientas para el análisis, del DBA, euro, y está Solver aquí, chiquito. Si está desactivado, ustedes lo activan, le dan a aceptar. ¿Y dónde está? Lo van a encontrar aquí en datos. Datos y véanlo acá, Solver. ¿Qué es Solver? Solver es una herramienta que nos va a ayudar a... Nosotros le vamos a dar un objetivo, por ejemplo, yo quiero maximizar mis ganancias, ¿cierto? Y él nos va a cambiar unas variables con unas restricciones que tengamos. Entonces, se los voy a mostrar en el otro ejercicio. Por ejemplo, aquí vamos a datos, ¿cierto? ¿Yo qué hice? Entonces, la primera restricción es que 2 de la primera dieta o de la manzana más 1 de la pera, porque véanlo acá, ahí A, la suma de esas 2 me tiene que dar mínimo 70, que es lo que nos dijeron, que X tiene que ser mayor o igual a 70. Es decir, que cuántas manzanas y cuántas peras me tengo que comer para que juntas me den mínimo 70 unidades, que en este caso pongámosle vitaminas, ¿cierto? Para entenderlo un poquito mejor. Y luego nos dicen que para la B, nos dicen que la manzana tiene 3 unidades de B o 3 vitaminas de B y 2 vitaminas de B tiene la pera. Entonces, ¿cuántas manzanas y cuántas peras me tengo que comer para que también no solamente se cumpla de que tengamos mínimo 70 unidades de la vitamina A, sino que además tengamos mínimo 120 de la vitamina B? Entonces, no les estoy diciendo para que entiendan muy bien el problema, sino para que vean cómo voy a poner en Solver. Yo tengo aquí, me dijeron que para optimizar, para menor costo, o sea, queremos ver cuántas manzanas y cuántas peras tengo que comerme o tengo que comprar para que no sea muy costoso, que eso, por ejemplo, me sirve a mí, yo que vivo sola, yo hago eso para ver, ve cuántas arepas y cuántas salchichas tengo que comprar para que no se me pase el presupuesto, ¿cierto? Entonces, elegimos la función objetivo, que es la que nosotros nos den, ¿cierto? Nos digan menor y se elige. Luego las variables son las que Solver me va a cambiar. Solver me va a decir, vea, aquí en este caso ya está resuelto, ustedes ven que dice de la de 1, que es las manzanas, tengo que comerme 20, y de la de 2, que es las peras, tengo que comerme 30. Listo. Y las restricciones son las que elegimos acá. Listo. Les estoy mostrando esto
no para que entiendan el problema, porque esto lo van a hacer en métodos y esto no es una clase, sino para que vean cómo en métodos vamos a implementar la parte de menor que y mayor que. Listo. Les voy a mostrar, por ejemplo, este otro, que dice, la empresa de transportes tiene dos tipos de camiones. Los del tipo A, con un espacio refrigerado de 20 metros cúbicos y un espacio no refrigerado de 40 metros cúbicos. Los del espacio B, con igual cubicaje, como nos dicen igual cubicaje, significa que es del mismo tamaño, ¿cierto? Del 50 y 50, es decir, la mitad es refrigerado, la otra mitad es no refrigerado. Y luego la parte de las restricciones va acá, dice, la contratan para un transporte de 3.000 metros de producto que se necesita para refrigeración y 4.000 de producto que no la necesita. Entonces, esas van a ser nuestras restricciones. Nos contratan para 3.000 de producto refrigerado y para 3.000 de producto no refrigerado. Es decir, que las variables que encontremos tienen que ser mayor o igual a lo que nos pidieron. Por lo mismo que les expliqué, a ver, acá, que aquí, que dice se garantiza 80 sillas para un cliente. Ahí nos está diciendo en otras palabras que tenemos que enviarle al cliente los 3.000 de refrigerado y los 4.000 de no refrigerado. Entonces tiene que ser mayor o igual. Listo. Esta es una cosa que se les dificulta mucho a los estudiantes cuando están en este tema, que este es el segundo tema, ¿cierto? Identificar las restricciones. Listo. Entonces queremos explicarles, que ustedes entiendan cómo saber cuándo es mayor que y cuándo saber cuándo es menor que. ¿Ustedes tienen algún ejemplo de una restricción así o de una forma algebraica en la cual podemos poner algo cotidiano? Por ejemplo, a ustedes en la empresa le dicen, usted tiene un presupuesto de 10 millones de pesos. Entonces, lo que usted vaya a gastar es ¿qué? Tiene que ser ¿qué? ¿Mayor o menor al presupuesto? Menor. Menor o igual. Menor o igual, ajá. Menor o igual al presupuesto. Exacto, X, que es lo que voy a gastar, tiene que ser menor o igual al presupuesto. Y si es para el jefe, mejor que sea menor. Entre menos me gaste, mejor. Claro que si es pública, no. Si es pública, no. Pero esa es una de las cosas que uno escucha cotidianamente y no se da cuenta de, menor que, igual que, mayor que. O cuando nos dicen, vea, usted le tiene que invertir, usted le tiene que mandar a este cliente 60 y a este otro cliente 40. Pero tenemos una producción máxima, una capacidad de producción, esta máquina puede producir hasta 200 unidades. Entonces ahí tenemos que esta tiene que ser mayor o igual a 60, porque tenemos que cumplirle al cliente de Medellín, por ejemplo, con 60 unidades, al cliente de Cali con 40, pero no nos podemos pasar de la producción, de la capacidad de producción que tiene, ¿cierto? Entonces, cuando nos hablan de capacidad de producción, ese es un límite que tenemos máximo. No nos podemos pasar de la capacidad de producción, porque si nos pasamos se daña la máquina, se cae el techo de la fábrica, no sé. A ver, ¿qué
¿qué otras restricciones se manejan día a día? ¿Ustedes tienen alguna idea? Bueno, a ver, pensemos. Por ejemplo, a usted el CELPA le dicen, usted no puede dejar de matricular, usted puede matricular, si le va bien, puede matricular hasta 12 créditos. Entonces, X tiene que ser ¿qué? Menor o igual a 12. Exacto, igual, menor o igual a 12. Tenemos que matricular hasta 12 créditos. Pero nos dice además que tiene que ser más de 8 créditos. Entonces, ¿cómo sería la fórmula completa? Si yo tengo que matricular 8 mínimo y 12 máximo. Profe, sería X mayor o igual a 8 y X menor o igual a 12. Sí y no. Es como lo de la fiducia, pero es que no sé cómo decirlo. 8 menor o igual a X y X menor o igual a 12. Ese es el orden. Siempre va el número menor primero. Sí, claro. Si el número menor va a ser 8, entonces ponen 8, luego la X que va en la mitad, los créditos que ustedes tienen que matricular, y luego el máximo va a ser 12. Entonces, como decía el compañero, 8. Mayor o igual. Exacto, mayor y... no, 8 va a ser menor o igual a X, y X va a ser menor o igual a... A 12. Ok. Es depende de cómo ustedes lo lean. Si ustedes lo leen, X tiene que ser mayor o igual a 8, menor o igual a 12, ¿sí? Pero si ustedes lo leen desde el principio, 8 tiene que ser mayor, 8 tiene que ser menor a X y X tiene que ser menor a 12. 8 tiene que ser mayor, ya me confundí yo. 8 tiene que ser menor o igual a X, ¿sí? Y X tiene que ser menor o igual a 12. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de esto? Quiere que coloque todos los datos en el solver para ver cómo se realiza uno de los ejercicios que nos mostraste. Listo. Aplicarlo allá de una vez en la herramienta. Sí, igual no lo van a entender porque para ustedes poder entenderlo tienen que ver de dónde viene cada una. Y yo la verdad no les quiero dar una clase de algo que no han visto todavía porque se van a enredar, se van a confundir, se van a estresar. Dios mío, no entendí, ¿qué es eso? No, no se preocupen, Ah, okay. Les voy a mostrar, ¿cierto? Okay. O sea, el concepto del taller más que todo es saber de dónde sale el mayor que, el menor que, o cuáles son los límites y hacia dónde van dirigidos los... El de hoy sí, el de mañana es una parte como de unidades, de entender las tasas de llegada y de salida. Listo. Que como les dije, yo no creo que nos demoremos las 2 horas, pero yo lo puse 2 horas por si tenían preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, en Solver hay varias cositas que ustedes tienen que tener en cuenta. Ya voy a tomar un pantallazo a esto. Y se los voy a pegar acá. Listo. Entonces, este de acá es el objetivo. Función, objetivo. Pero esta será la celda. Es decir, donde ustedes hacen la fórmula con suma producto o con suma, ahí, esta partecita aquí, ustedes van a poner la celda donde tienen la fórmula.
Si ustedes tienen igual 1 por 2 más 2 por 1, ¿cierto? Y tienen la celda, en este caso, normalmente, vamos a poner 0, este sí, y aquí abajo. Entonces, normalmente la celda objetivo, antes de hacer solver, está 0. Porque solver lo que te va a hacer es cambiar unas celdas o unas variables. Que en este caso yo les voy a mostrar. Las variables eran estas dos. O sea, vean, si yo borro esto, vean cómo cambia todo. Porque estas fórmulas están incluidas en la fórmula de la función objetivo y en la fórmula de las restricciones. ¿Listo? Entonces, si yo cambio esto, también me va a cambiar todo, porque como les dije ahorita, acuérdense que si hay algo con fórmula y ustedes hacen un cambio, también les va a cambiar lo que tengan relacionado con esa fórmula. ¿Listo? Entonces, en esta primera casilla se va a poner la celda donde tienen la función objetivo. Y luego aquí, que en realidad, espérense, yo borro esto, vuelvo a sacarle una fotito y lo voy a seleccionar. Estas dos. ¿Por qué? Porque usualmente se utiliza más que todo máximo o mínimo. Máximo se utiliza para ganancias o utilidades, porque ustedes quieren maximizar sus ganancias o utilidades, ustedes quieren más, ¿cierto? O minimizar costos o gastos. Listo. Entonces, cuando ustedes les hablan, no es que la empresa tiene una utilidad de tanto, o entonces ustedes dicen, ah, listo, ya utilidad, ya ganancia, entonces va a ser máximo. Porque en algunos casos no les dicen si es máximo o mínimo. En los primeros sí. Isabel, pero en ese sentido, uno no quisiera antes maximizar, digamos, máximo que sea tanto y mínimo para utilidades. Mínimo yo quiero ganar tanto. Quiero que No, de ahí para arriba... en este caso no son como las restricciones, en este caso simplemente esta parte de solver, de máximo o mínimo, es lo que va a decirle a la función objetivo, vea, usted tiene que ser mayor. La función objetivo usualmente se combina las celdas que va a buscar solver con el precio que nos dan. El precio puede ser, por ejemplo, este lápiz vale 3 pesos, me cuesta 3 pesos hacerlo. Y esta hoja me cuesta 2 pesos hacerlo. Pero yo quiero hacer la cantidad de lápices y de hojas suficiente para que me cumpla las restricciones de las demandas, pero que tampoco me vaya a costar un platal. ¿Sí me entiendes? Esta parte de la función objetivo nos va a decir cuánto nos vamos o a gastar o a ganar. Si es costo, entonces cuánto nos vamos a gastar, y si es ganancia, entonces cuánto vamos a tener de utilidad. Eso usualmente está relacionado con el precio, si nos dan costo o si nos dan utilidad. ¿Listo? O sea, si aquí, por ejemplo, mira, te muestro en el ejemplo en el que estábamos. Pues vamos. ¡Ay, no! Ya. Espérense, yo vuelvo a poner las 20 manzanas y 30 peras. 20 y 30. Aquí nos está diciendo que para que cumplamos estas restricciones de tener las 70 de A y 120 de B mínimo,
tenemos que hacer 20, tenemos que comernos 20 manzanas y 30 peras para que el costo sea mínimo. Si yo aquí cambio a máximo, veamos cómo cambia. ¿Ven? Aquí ya nos dijeron, primero, ya no sé, o sea, ya casi que, a ver, al menos, aquí nos cumple, ¿cierto? Las restricciones, pero vean que el costo se subió. Antes, el costo era 93, porque mira que nos dijeron la distribución óptima para menor costo. ¿Listo? Entonces depende de lo que nos estén preguntando, usualmente. Tú pones máximo o mínimo, pero esa función objetivo lo que nos va a dar es simplemente cuánto nos vamos o a ganar o vamos a gastar con la distribución de las variables que hagamos. ¿Cómo hace la distribución de las variables? Es esta partecita, aquí donde dice cambiando las celdas de variables. Esa es la parte que Solver va a cambiar. Solver solamente va a cambiar 1, 2, 3 celdas dependiendo de las que tú elijas. Entonces estas son las variables que Solver va a cambiar. Listo. Y las variables que van a cambiar tienen que estar también relacionadas con las restricciones. Listo. Aquí en esta parte de las restricciones les voy a mostrar, esta es la parte que yo les iba a mostrar. Para agregar restricciones, ustedes le dan aquí en agregar, agregar. Y aquí no tenemos, voy a ver esto. Entonces, las funciones siempre están divididas en 3. Lo que está antes del signo, el signo y después del signo. Si vemos aquí arriba, todas están divididas en 3. La X, lo que está antes del signo, el signo y lo que está después del signo, que en este caso es 50. ¿Cierto? Que también lo tenemos acá. 100 está antes, en este caso, por ejemplo, son 3. O sea, serían 1, 2, 3, 4, 5. Que normalmente se haría dividido en 2. Esta sí se haría dividida en 2. Entonces, les voy a mostrar. Le damos aquí a agregar. Y tenemos tenemos que sea menor o igual o mayor o igual. Y hay una cosa que dice INT, bin o different. INT significa que el número que nos vaya a dar en la restricción tiene que ser entero, ¿cierto? Que no puede ser un decimal. Bin es que tiene que ser binario, o 1 o 0. Y diff es que tiene que ser que sea diferente. Listo. Entonces, todo tiene. Normalmente, cuando por ejemplo son cualquiera de estos 3, por ejemplo, si esta X, pongámosle que esta X está acá, entonces yo voy a elegir que esta sea aquí mayor o igual a 50. O si tengo el número 50 aquí escrito, ¿cierto? Entonces podría seleccionar esa casilla. Pero si no lo tengo, entonces yo copio 50. Le doy a aceptar y tengo mi primera restricción hecha. Listo. Se puede cambiar, es modificar, se pueden eliminar, se puede restablecer todo, que es como borrar todo lo que tienes en el solver, o lo puedes también guardar. Listo. Bueno. Como les decía, no quiero que entiendan todo exactamente, sino más o menos dónde encuentran, cómo cambian el símbolo, qué casilla tienen que poner dónde. Listo. Aquí donde, si ustedes ven aquí en agregar restricción, hay una que dice restricción. Esa restricción en realidad es el límite, ¿cierto? Puede ser el límite o mayor o el límite menor, que es lo que nosotros veíamos acá, 50, 80, 100, ese va a ser nuestro límite. Y la X es la variable que todavía no conocemos.
Listo. Que en ese caso, por ejemplo, si tuviéramos una X, que es lo que no conocemos, que es lo que queremos cambiar, esa sería una de las variables que Solver va a cambiar. ¿Me hago entender? Se fueron, todavía están ahí. ¿Aló? Estamos. Ok. Bueno. Y aquí, donde dice GRG lineal, en realidad, voy a volver a hacer esto. Voy a cambiar acá, simplex. No. Siempre se utiliza simplex. Okay. Siempre se usa simplex. Listo. Entonces, siempre que vayan a hacer solver, fíjense que tengan simplex LP, porque puede que les traiga otros valores que no son relacionados a lo que estamos buscando. Entonces, en este caso se utiliza simplex LP. Bueno, como les digo, yo no espero que entiendan todo de la parte de solver, porque no lo van a entender ahorita, porque eso es paso a paso, ¿cierto? Lo importante es que ustedes entiendan qué se pone en cada una. Aquí se pone la celda de la función objetivo. Aquí se elige si va a ser máximo o mínimo, y si es máximo es ganancia, y si es mínimo es costo. Aquí las variables que van a cambiar, y en esta parte son las restricciones. Que las restricciones son, ¿qué? Estas que nosotros elegimos. Listo. Es importante que repasen cuando ustedes estén hablando con su jefe, cuando ustedes les digan, les den un presupuesto, ustedes se pregunten, ¿esto es mayor que, menor que, igual, menor, igual? ¿Sí? Para que vayan entendiendo la parte como de la comprensión de los problemas. Que eso es algo que se nos dificulta a todos, hasta a mí. ¿Tienen preguntas? ¿Quieren saber algo más? ¿Ustedes saben si hay alguien que no se pudo conectar hoy, pero se va a conectar mañana? Yo tengo una amiga que se llama Lady Lee. Si están hablando, no los escucho. Y el que se pudo conectar hoy y de pronto mañana, ¿no? Yo igualito voy a grabarlo de mañana. Ok. Bueno, porque no sé si ustedes... Ok, Eliana. Amor, ¿cómo estás? Ok. Lo digo es para ver si les explico un poquitico de lo de mañana, o si quieren entonces dejamos todo. Lo de mañana es hasta más corto de lo de hoy. Les voy a mostrar, espérense a ver que yo sí lo tengo puesto, sí. Esto es lo que vamos a hacer mañana, que vamos a manejar tasas de llegadas y tasas de salidas. Sí, Paula, claro, no te preocupes que yo guardo la grabación. Y esta parte que vamos a ver mañana es más que todo conversión y comprensión de lo que les están pidiendo. Si les piden algo en horas, pero se los dan en minutos, acordarse de la regla de 3 es importante, o la comprensión de si ustedes les están dando usuarios o les están dando tiempo, etc. Entonces, si quieren, si no tienen más preguntas, lo podemos dejar hasta acá, y mañana continuamos con lo que hacemos. Pues, un dinero más no una transferencia, pues, pero ese valor no me Este taller,
mañana cuando esté resuelto con lo otro y voy a montar la grabación de hoy ahorita para que los que no pudieron estar puedan verla. Pero no dice que es del colegio ni nada, sino que es una conferencia extraña. Tienen Entonces, preguntas. Juan Esteban, no sé de qué me hablas. Eso me suena súper ingeniero, varias variables. Eso no es como algo de ingeniería. No sé si nosotros también lo vemos. Es porque la regla del 3 hay una simple, que es la que siempre hemos aplicado, Okay. que si que este por este divido este, esa es como la simple. Y hay otras que son como más técnicas y tienen como más variables, y No, es como lo que decía Juan Esteban. no, ya entendí. Y no, va a ser la simple, pero es tan simple que a veces las personas se les olvida que existe y dicen, no, esto es tan una bobada que no nos lo van a poner en métodos. No, esa es una... Regla de 3 simple y regla de 3 compuesta. Sí, o sea, la regla de 3 que vamos a ver es la simple. O sea, por ejemplo, si una persona llega en 45 segundos, que es por ejemplo una de las primeras que vamos a ver mañana, ¿cuántas personas llegan en un minuto? Que son 60 segundos. Entonces, identificar cuál es X. X es igual a... Entonces, esta por esta, que es 60, dividido esta, entonces 45. Entonces, 1.3 personas llegan en un minuto, ¿cierto? Esa es una regla de 3 que a veces las personas no lo usan o no se acuerdan porque la vieron hace mucho tiempo, y para eso estamos, para refrescarles la memoria, para que cuando lleguen con todas las. Okay. Entonces, eso es lo que vamos a ver mañana. Cambio de variables, de unidades y comprensión de lo que les están pidiendo, que es lo mismo que vimos también. Bueno, niños, un placer. Espero seguirlos viendo y ya saben, lo que necesiten me pueden escribir al correo monitorías@ceipa.edu.co. Mi nombre es Isabel Madrigal y nos estaré viendo pronto. Profe, te agradezco, Muchas gracias, Isabel. mucho. Muchas gracias, profe. Y no lo olviden montarla.